Voz a Voz, un podcast con Natalia Orozco y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo. Acompáñennos en Voz a Voz, un viaje en 1000 direcciones diversas. Cada episodio un nuevo relato, una nueva aventura. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de preferencia. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidas, bienvenidos a este nuestro quinto conjuro de la segunda temporada de Voz a Voz llamada Territorios del Cuerpo. Temporada que hemos tenido la posibilidad de hacer este año con varias invitadas e invitados muy especiales, gracias al apoyo que se nos fue otorgado a través de la beca Estrategias y Soluciones Novedosas desde el Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Les habla Natalia Orozco, quien junto con Rodrigo Estrada y César Zapata desde el año 2021 hemos venido haciendo conjuros para que la palabra, los cuerpos, los ánimos, las ánimas, los pensares y los pesares nos anuden una que otra vez por la vía de la voz, que polifónica, efecto del decir en los cuerpos, convoque y provoque inventarnos una vez más, que nos deje conjurar por una hora las fuerzas y los afectos que nos potencian, que podamos inventar encuentros, citas a ciegas, pero también citar lo que nos erotiza y nos pone a hablar. Como en los episodios anteriores, me acompaña mi amigo Rodrigo, quien tiene la tarea hoy de abrir el telón que nos pondrá a volar la cabeza. Pero antes de ceder la palabra, quiero agradecerte, Rodri, por seguir confabulando e insistir en estas otras maneras de encontrarnos. Además de saludarte, me gustaría hacerte una pregunta para ir entrando en el conjuro de hoy. Es que esto del conjuro ha venido mientras preparaba nuestro episodio, quizás porque el territorio que hoy convocamos está atravesado de múltiples fuerzas mitológicas, mágicas, eróticas, fantásticas y por lo tanto muy políticas, que nos fascinan unas veces y que nos aterran otras. Este territorio que hoy es nido para abrazar las palabras de nuestras amorosas invitadas es un territorio que se ha hecho visible, audible, sensible, sobre todo fabulando su ausencia. Diría Freud, su castración, su escisión con el resto del cuerpo. Abundan los seres acéfalos, escindidos de su cabeza, seres monstruosos que invocan el desprecio de la razón, de Dios, de la conciencia, de la autoridad. Seres que encarnan lo que el inconsciente le hace al sujeto, descentrarlo de su ego y sin embargo ponerlo a hablar de formas insensatas, dirá Lacan. Bataille, el filósofo, construirá su secta secreta acéfalo como un gesto de rechazo contra el fascismo de su época. Pero también esta decisión pone a circular otra monstruosidad, la cabeza sin cuerpo que petrifica, la cabeza de la medusa, de la mujer violada y castigada, doblemente atacada, que como describe bellamente Carolina Sanín en uno de sus programas de Canal Capital, esta cabeza petrifica al hombre por el horror de enfrentarse a la imagen del sexo femenino elocuente, plagado de lenguas que atentan contra la figura arquetípica de la mujer del deseo sin voz, sin palabra. Perdemos la cabeza por amor, nos duele por estrés, nos pesa por angustia. La cabeza es un territorio imaginado como escindido del cuerpo. Rodri, ¿qué piensas a propósito de esta imagen de la cabeza escindida, de la cabeza separada, que nos ha atravesado como tantas veces en tantos relatos que nos constituyen? Hola Nata, hola a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, cuando empezamos a mm, formular la realización de este episodio sobre este nuevo territorio de la cabeza,
Eh, particularmente los referentes que aparecieron para mí tenían que ver con una cabeza escindida, con una cabeza cercenada. Y luego cuando empecé a tratar de visitar esas imágenes o memorias de cabezas escindidas, pues me di cuenta que en realidad había muchísimos ejemplos en la literatura y pues por supuesto en la historia en donde la cabeza se presentaba de una manera separada de su cuerpo. Creo que no nos había pasado al pensar en esos otros territorios de los cuales habíamos hablado. Así que efectivamente parece una tendencia a considerar la cabeza como una parte independiente casi, ¿sí? Una parte bien diferenciada, digamos, del resto del cuerpo. Mm. Y bueno, creo que esa tendencia a pensar la cabeza de esa manera va a ser probablemente una de los parámetros sobre los cuales vamos a estar conversando el día de hoy. Exactamente. Bueno, con Rodri hemos querido invitar hoy a dos mujeres que significan, seguro para las dos y de maneras diferentes, presencias muy vitales en nuestro trasegar por esta tierra. En su momento entraremos a presentarlas. Por el momento solo quiero mencionar que una de ellas es una tejedora. Ella hila la razón a partir de los afectos del cuerpo. La he visto tejer, pero también bailar, y puedo reconocer su insistencia por conectar en el movimiento lo que sucede. La cabeza con la columna vertebral. Su rostro es, como ella dice, una apertura al mundo, pero sobre todo una invitación a sentir profundamente. Y nuestra segunda invitada es yo diría, es como una atleta de la inmersión. No porque sepa de pararse de cabeza, que de hecho no sé si lo hace, sino porque más bien la he visto y la he sentido moverse entre los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los imaginarios, las memorias. Y allí ella ejerce toda su política de un sentipensar situado y anclado a un presente que atiende a lo que ya sucedió y está por suceder. En un momento les contaremos de quiénes se trata. Bueno, voy a leer una serie de fragmentos que he extraído de lecturas hechas recientemente y algunos otros que traía conmigo desde hace ya un tiempo. El primer fragmento es Una cabeza inmortal. De los 12 trabajos que le impuso Euristeo a Heracles, el segundo fue el de destruir la hidra de Lerna. La hidra tenía cuerpo de perro y 8 o 9 cabezas serpentinas, una de ellas inmortal. Aunque hay fuentes que dicen que eran 50 las cabezas, o 100, o hasta 10.000. Era tan poderosa que solo su aliento podía destruir la vida. Pero el atributo más inquietante y por el cual se le recuerda era que al cortarle o destruirle una cabeza, le nacían 2 o 3 en su lugar. Heracles pues fue a buscarla y con flechas ardientes la hizo salir de su guarida, que estaba bajo un plátano, la agarró reteniendo el aliento y empezó a aplastar sus cabezas con la clava, pero provocando, como era de esperarse, el nacimiento de nuevas cabezas. Cuando la batalla se estaba poniendo verdaderamente difícil y después de ser mordido en un pie por un enorme cangrejo que había salido de un pantano, Heracles le pidió ayuda a Iolao, que era sobrino suyo y lo acompañaba frecuentemente. Iolao prendió un fuego en un rincón del bosque y luego, con ramas ardientes, fue cauterizando la raíz de cada cabeza aplastada. La cabeza inmortal, que en parte era de oro, la cortó Heracles con una cimitarra también de oro, y posteriormente la sepultó bajo una enorme roca mientras todavía siseaba. Si aquella cabeza serpentina en verdad era inmortal,
Aún debe estar tratando de liberarse de la pesada piedra allá en Lerna, cerca de la ciudad de Argos. Segundo fragmento, una cabeza sin cuerpo. Este fragmento lo encontramos en la historia de Heródoto y podemos resumirlo de la siguiente manera. Astiages, rey de los Medos, tuvo un par de sueños aciagos. En uno, su hija Mandana orinaba tanto que inundaba todo el Asia, y en el otro, salía de su vientre una parra que también terminaba cubriendo ese mismo territorio. Los magos del rey hicieron sus interpretaciones. Heródoto no las refiere, pero podemos suponer que tenían que ver con la pérdida del reino por la intervención de su propia descendencia. Mandana estaba casada con un persa y estaba a punto de dar a luz. El rey Astiages entonces la hizo venir a su reino, le quitó el bebé después de que nació y se lo entregó a Hárpago, un familiar suyo, el más fiel de todos los medos. Le dijo que se llevara el bebé, que lo matara y que lo enterrara como mejor le pareciera. Hárpago le respondió que así lo haría, pero para librarse del crimen, mandó llamar a un campesino de nombre Mitradates y le dijo que el rey mandaba decirle que tomara el bebé, que lo llevara a un paraje desierto y lo dejara morir, y que si no lo hacía, perecería él mismo de la manera más horrible. Mitradates se llevó el bebé igual que lo había hecho Hárpago y le refirió a su esposa la labor que se le había encomendado. Entre los dos decidieron salvar al niño y valiéndose de engaños que nos llevaría mucho tiempo explicar aquí, hicieron creer a Hárpago y al rey Astiages que el sacrificio se había consumado. Pero la treta fue descubierta tiempo después por Astiages. El rey hizo entonces ir a su palacio a Hárpago, que al cabo tuvo que confesar que no había matado al bebé como le había sido mandado. El rey Astiages le dijo que lo perdonaba y le ordenó que se fuera a su casa y que le enviara a su propio hijo, y que luego viniera a él, pues pensaba hacer un sacrificio a los dioses en honor a la vida del niño que se había salvado de la muerte. Hárpago envió entonces a su hijo de 13 años al palacio, el cual fue capturado al instante y degollado. Lo hicieron pedazos, asaron algunas de sus partes, cocinaron otras y lo aderezaron. Cuando llegó Hárpago, sirvieron la mesa con carne de cordero para todo el séquito, salvo para Hárpago, a quien le sirvieron a su propio hijo, menos la cabeza. La cabeza la pusieron en un canasto. Después de que Hárpago comió y que manifestó estar satisfecho, le alcanzaron el canasto y le descubrieron la cabeza de su hijo. Hárpago entendió el castigo por su falta, tomó la cabeza de su hijo y se fue impasible a su casa. Se supone que para darle sepultura. Luego Hárpago vendría a participar de la sublevación contra Astiages, pero lo que nos interesa ahora es esta imagen de aquella cabeza separada de su cuerpo, un cuerpo, por cierto, devorado por su propio padre. El tercer fragmento es un cuerpo sin cabeza. El pasado era una cabeza sin cuerpo, este es un cuerpo sin su cabeza. La historia también la refiere Heródoto. Ramsinito, rey de Egipto, tuvo tanta riqueza como ningún otro rey. Mandó construir entonces un aposento en piedra para guardar ahí sus tesoros. El arquitecto y constructor, pensando en el futuro de sus hijos, aparejó una de las piedras de modo que se pudiera quitar fácilmente por 1 o 2 hombres. Cuando el arquitecto iba a morir, le refirió el secreto a sus 2 hijos. Los hijos entonces empezaron a saquear el tesoro del rey poco a poco cada noche. El rey, que veía mermar sus riquezas sin explicación alguna, puso una trampa con cuerdas en la que cayó uno de los jóvenes. Este, al verse prendido, le dijo a su hermano que le cortara la cabeza, pues de esa manera no podrían reconocerlo después de que llegaran los hombres del rey,
y no podrían entonces ir a buscarlo a él. Su hermano pues le cortó la cabeza y se la llevó a casa. Al ver el rey en la mañana el cuerpo sin cabeza, hizo que lo sacaran del aposento y que lo colgaran en algún lugar en donde todo el mundo pudiera verlo. Si alguno de sus súbditos lloraba y mostraba compasión, tendría que ser capturado, pues se sabría que esa persona era el cómplice del ladrón. El hermano logró recuperar el cadáver sin ser descubierto. Lo que sigue en el relato es una serie de trampas de las que éste logra salir siempre triunfante, pero no las referiremos tampoco porque lo que ahora nos interesa es esta imagen del cuerpo sin cabeza. Un cuerpo, podríamos decir, sin persona. La cabeza, de alguna manera, por lo menos en la antigüedad, reúne más que cualquier otra parte del cuerpo la identidad de cada ser. Cuarto fragmento, una cabeza sobre un plato. Esta historia es más conocida y está referida en la Biblia. Herodes, rey de Galilea, malquería a Juan el Bautista, pues éste le había dicho que no se juntara con Herodías, la esposa de su propio hermano. Herodes tenía a Juan encarcelado y deseaba matarlo, pero no lo hacía por temor a la gente que creía que éste era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, Salomé, la hija de Herodías, salió a bailar y Herodes, quedó tan maravillado que le prometió darle cualquier cosa que le pidiera. Salomé consultó con su madre, quien también odiaba a Juan, y después de un breve coloquio le dijo al rey: «Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Herodes no pudo hacer más que cumplir, y al rato le entregó a la muchacha, servida en un plato, la cabeza de Juan. Salomé la recibió y se la pasó a su madre, Herodías. Después, dice el Evangelio de Mateo, llegaron los seguidores de Juan y se llevaron el cuerpo para enterrarlo. Dice así, el cuerpo. Y a uno le queda la duda de si la cabeza iba con o si se quedó para siempre sobre el plato que Herodes le entregó a Herodías y a Salomé. Quinto fragmento. Una cabeza amada. No voy a referir en este fragmento la fuente de la que he extraído la historia, pues se trata de la parte final de una novela famosa del siglo XIX y no quisiera echar a perder la emoción que un posible lector pudiera sentir si se decidiera a surcar sus páginas. Si por casualidad alguna de las personas que nos escuchan en algún momento de su vida llega a adentrarse en dicha novela, espero que para entonces haya olvidado este escueto y desapasionado resumen. Un joven del campo llamado, vamos a llamarle S, hijo de un carpintero vulgar, en su afán por sobreponerse a su pobreza, emprende una carrera para alcanzar un lugar entre la gente principal de su tiempo. S se hace seminarista y logra entrar como preceptor en la casa de uno de los burgueses importantes de la provincia. El joven S tiene tanta aceptación en la familia que después de unas semanas empieza a tener un romance con la esposa de su patrón. Vamos a llamarla L. S y L son descubiertos por el marido engañado, así que S debe huir precipitadamente a través de los bosques de la comarca. Viaja a la capital y allá logra un puesto como secretario de otro importante burgués, uno más importante que aquel del que ha acabado de huir. Allí tiene otro amor, esta vez con la hija de su protector. Vamos a llamarla M. El joven logra conquistarla después de tener con ella una ardua batalla psicológica. Ya cuando van a casarse, su anterior amante, es decir, L, hace llegar al padre de la joven una carta en la que denuncia las andanzas inmorales de S. S, lleno de rabia y recelo, vuelve al pueblo y en la iglesia le dispara a L. Después de ser capturado y encerrado, se da cuenta de que en realidad había seguido amando a la mujer que acababa de matar.
aunque luego también se entera de que ésta ha sobrevivido. Por su parte, su prometida, M, que además está embarazada, hace todo lo posible por liberarlo de la prisión. Lo ama profundamente y trata de mover todas sus influencias para rescatarlo. Pero ese, por orgullo o por honor o por amor, elude cualquier posibilidad de evasión y se entrega a su condena. Después de ejecutado, uno de sus amigos recupera el cadáver, se lo compra el verdugo. M, es decir, la prometida, llega a casa del amigo y solicita ver a su amado. El amigo señala un rincón en el que hay un bulto. Ella se precipita sobre el bulto y descubre la cabeza cercenada de ese y la llena de besos. Luego, durante el cortejo fúnebre hacia el monte en el que habría de llevarse a cabo el entierro, M transporta todo el tiempo sobre sus piernas esa misma cabeza amada. Sexto y último fragmento es una cabeza amante. La anterior fue la cabeza amada, esta es la cabeza amante. Este episodio es real y aunque la imagen final tiene todas las líneas de una escena decimonónica, sucedió en los albores de este siglo XXI. Una mujer, todavía joven, asiste a la exhumación de los restos de su esposo. Han pasado cerca de 10 años desde su fallecimiento. Al abrir el ataúd, la camisa que llevaba puesta y que permanecía intacta se desvanece por el tibio contacto del aire. Los sepultureros empiezan a sacar uno a uno los huesos y a ubicarlos sobre una manta. La esposa no logra contenerse y decide tomar con sus propias manos una de aquellas partes. No escoge una falange, no escoge un húmero o una escápula. No, escoge la calavera, la que antes había sido su cabeza, su mirada, su cerebro, las resonancias de su voz. Se la lleva aparte y empieza a hablarle de lo que ha sido este tiempo, de sus hijos y de su largo duelo. La cabeza, por su lado, parece simplemente estar detenida, en silencio perpetuo, pero la esposa sabe, puede percibirlo, que también ésta siente, que aún habla, que todavía expresa. Es una cabeza que ama, que seguirá queriendo a la manera de aquel amor constante más allá de la muerte que enunciara Quevedo. Habrá quien no pueda creer en esta posibilidad, pero por mi parte no puedo hacer más que compartir aquella fe. Me parece perfectamente verosímil que la cabeza pudiera seguir amando, sobre todo porque fui testigo de su fuego perpetuo. La mujer que eternamente sostiene en sus manos la calavera es mi madre, y aquel trozo de hueso inundado de alma es el hombre que me dio a luz. Luego de escuchar a Rodrigo de estos 6 momentos, 6 imágenes, seguramente provocadoras y con unas posibilidades de abrirnos unos mundos quizás llenos de erótica, pero también de mucho horror, vamos a darle paso a una de nuestras invitadas. Yo decía hace algún momento que una de nuestras invitadas es una tejedora que hila la razón con los afectos, una tejedora que baila tejiendo y que teje bailando. Em, Estoy hablando de Rebeca Medina. Estoy hablando de una bailarina improvisadora, de una terapeuta craneosacral, eh, una admiradora y diría yo amante de las plantas y discípula de sus secretos, como
ella se hace decir, interesada en la magia del tiempo y el poder de la comunidad, adicta a las colaboraciones interdisciplinares, curiosa de los ritmos lentos. Es actualmente inmigrante colombiana en los Estados Unidos. Rebe, bienvenida. Es absolutamente maravilloso tenerte en este espacio de voz a voz y nada, muy felices de que puedas compartir con nosotros hoy este lugar y este territorio del cuerpo, la cabeza. Nata, Rodri, muchas gracias por esta invitación. En el cuerpo humano, la cabeza está conformada por la cara y el cráneo. Por su diseño, parece estar destinado a proteger el encéfalo, refugiar los órganos de los sentidos, de la audición, el olfato, la visión y el gusto. Y también rodear las aberturas de los tractos respiratorios y digestivos. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un esfenoides, que parece una mariposa con las alas abiertas, y un etmoides. Estos huesos tienen la habilidad de articularse entre sí, creando un mapa, cuyas suturas se asemejan a los ríos vistos desde las alturas, alcanzadas por un pájaro o un avión. En la parte superior de la cabeza se encuentra el cuero cabelludo. En la parte inferior se encuentra la base craneal, que a su vez está articulada con los huesos de la cara y la columna vertebral. La cabeza tiene una relación vital, fundamental, esencial, indispensable e imprescindible con la columna vertebral. La primera vértebra de la columna, llamada atlas, se ubica justo detrás de la nariz y entre las 2 orejas. El ser humano puede sobrevivir sin brazos y sin piernas, pero si la relación entre la cabeza y la columna se echa a perder, la vida se acaba. La cabeza es maleable al comienzo de la vida. Cuando un bebé pasa por el canal vaginal, los huesos del cráneo, al no estar completamente fusionados, tienen la virtud de la maleabilidad para poder nacer. Lo primero que llega al mundo es la cabeza. Y con la cabeza, la voz, el grito original, la proclamación de un cambio de estado. Entonces, quiero volver y dibujar una lupa sobre la relación vital, fundamental, esencial, indispensable e imprescindible de la cabeza con la columna vertebral. Y cuando hablo de la columna vertebral, me refiero a las 3 secciones de la espina dorsal. 7 vértebras cervicales que van desde la primera vértebra hasta la base del cuello. 12 vértebras torácicas que comprenden la zona desde la base del cuello hasta detrás del ombligo. De estas vértebras crecen como raíces las costillas que protegen como una armadura todos los órganos del torso y sostienen los omóplatos que a su vez fundamentan la estructura de los brazos. 5 vértebras lumbares que viajan desde detrás del ombligo hasta el comienzo del sacro. Y para finalizar, el sacro y el coxis. El sacro articula la pelvis, la cual en sí misma es todo un universo del cual no hablaré hoy. Y de la pelvis se descuelgan las piernas. Sigo pensando en la cabeza, y el concepto cartesiano de pienso, luego existo aparece. En resumen, este concepto se refiere al proceso racional de pensar como la única forma de encontrar la verdad. Es decir, yo soy pensamiento. El proceso de pensar está anclado al funcionamiento del cerebro, el cual toma lugar en la cabeza. Entonces, aquí me gustaría invitar al señor Jorge Luis Borges a leer un fragmento de su cuento
Dos animales metafísicos, de su libro El libro de los seres imaginarios. El problema del origen de las ideas agrega dos curiosas criaturas a la zoología fantástica. Una fue imaginada al promediar el siglo XVIII, la otra un siglo después. La primera es la estatua sensible de Condillac. Descartes profesó la doctrina de las ideas innatas. Étienne Bonnemot de Condillac, para refutarlo, imaginó una estatua de mármol, organizada y conformada como el cuerpo de un hombre, y habitación de un alma que nunca hubiera percibido o pensado. Condillac empieza por conferir un solo sentido a la estatua, el olfativo, quizás el menos complejo de todos. Un olor a jazmín es el principio de la biografía de la estatua. Por un instante no habrá sino ese olor en el universo. Mejor dicho, ese olor será el universo, que, un instante después, será olor a rosa y después a clavel. Que en la conciencia de la estatua haya un olor único y ya tendremos la atención. Que perdure un olor cuando haya cesado el estímulo y tendremos la memoria. Que una impresión actual y una del pasado ocupen la atención de la estatua y tendremos la comparación. Que la estatua perciba analogías y diferencias y tendremos el juicio. Que la comparación y el juicio ocurran de nuevo y tendremos la reflexión. Que un recuerdo agradable sea más vívido que una impresión desagradable y tendremos la imaginación. Engendradas las facultades del entendimiento, las facultades de la voluntad surgirán después, amor y odio, atracción y aversión, esperanza y miedo. La conciencia de haber atravesado muchos estados dará a la estatua la noción abstracta del número, la de ser olor a clavel, haber sido olor a jazmín, la noción del yo. El autor conferirá después a su hombre hipotético la audición, la gustación, la visión y por fin el tacto. Este último sentido le revelará que existe un espacio y que en el espacio está en un cuerpo. Los sonidos, los olores y los colores le habían parecido antes de esta etapa simples variaciones o modificaciones de su conciencia. Gracias señor Borges por eso. Su animal metafísico me hace pensar en el señor Spinoza cuando dice que pensar con la razón significa entender los afectos del cuerpo. Hay que entender y sentir el cuerpo para pensar de una manera adecuada. También dice que los acontecimientos en el cuerpo están representados como ideas en la mente, como correspondencias que van en una dirección, del cuerpo a la mente, cabeza. Y para finalizar, pensando en esta cuestión de la mente como concepto abstracto que toma lugar en el cerebro, la cabeza y el cuerpo, no quiero dejar la cara atrás. La cara y sus particularidades nos permiten la individualidad y la identidad. Consolida la mayoría de los órganos de los sentidos y nos deja expresarnos en otras maneras que no solo responden al lenguaje verbal, lo cual es un canal directo al cerebro y su funcionamiento. La cara es la parte del cuerpo que generalmente está más expuesta y revela los parentescos familiares. La cara está ubicada en la parte delantera de la cabeza y es una apertura al mundo. Quedándonos, o tal vez quedándome con esta imagen de la estatua de Condillac que arranca con el sentido del olfato y se termina con el tacto. Mm, Vamos a darle entrada a nuestra segunda invitada. Decía al inicio que cuando pienso en ella pienso como en una especie de la potencia de la inmersión, de la capacidad de sumergirse
em, porque quizás soy testigo de su insistencia en un sentipensar muy anclado a un presente. Estoy hablando de Sofía Mejía, de Sofi, artista interdisciplinar, profesora y gestora, alguien que se ha interesado mucho por la investigación y la experimentación de la presencia y del movimiento a partir de la improvisación, de la danza contacto y de la transposición del cuerpo a otras materias visuales y sonoras. Sofía se formó como bailarina y coreógrafa en la Fundación Danza Común, de la cual fue cofundadora y directora desde el año 93 al 2000 y del 2004 al 2013. Mm, no quiero dejar de decir en este justo momento que este año Danza Común nos ha convocado a esta ciudad, Bogotá, a celebrar los 30 años de su existencia. Sofi estudió artes plásticas y visuales y la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de planta en materias referentes al cuerpo y al performance en la misma universidad. Dirigió la División de Cultura del Bienestar Universitario de la Nacional y pues ha presentado su trabajo colectivo e independiente en múltiples escenarios. Ha sido ganadora de becas de creación, entre las que se destacan la beca de creación de IDARTES 2015 y el Premio Nacional de Danza 2014 con la obra Arrebato, la creación colectiva de la compañía Danza Común. Sofía actualmente coordina la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Sofi, bienvenidísima. Bienvenidísima a Voz a Voz. Siempre para mí es muy emocionante sentirte cerca. Muy bienvenida. Muchas gracias, Rodri, Nata, gracias por esa presentación tan bella. Me siento halagada. Bueno, pues yo escribí un texto que voy a leer. Me resuena mucho de todo lo que se ha dicho aquí. Me abre caminos para pensar la cabeza diferentes a los que aquí consigné. Y bueno, aquí va. Yo le puse justamente a ese texto que le corten la cabeza. Y una pequeña cita de las aventuras del barón de Munchausen. Llevan su cabeza bajo el brazo derecho y cuando van de viaje o tienen que emprender algún trabajo que exija mucho movimiento, la suelen dejar en casa, pues pueden pedirle consejos a cualquier distancia. Primer fragmento. Hace poco alguien me preguntó si estaba de cabeza en relación con mi actual trabajo. Dudé un momento sobre lo que me quería preguntar. No sabía si me estaba preguntando si estaba a cargo, a la cabeza, en la dirección. Es decir, en un sentido jerárquico y en su estructura piramidal, estaba siendo la cabeza de este programa. O se refería, por otro lado, a si me había metido de cabeza. Estaba sumergida, inmersa, como quien se ha lanzado a una piscina de cabeza. Es decir, primero metiendo la cabeza y luego el resto del cuerpo, hasta estar completamente adentro de la experiencia. Entre las dos opciones hay una diferencia de los modos de implicación que a primera sensación, más que a primera vista, me generan estados en el cuerpo muy distintos. Estar a la cabeza de algo implica de algún modo una suerte de separación entre la cabeza y el cuerpo de ese mismo algo. Sugiere también una separación entre el ejercicio del pensar y el del hacer, siendo la función de la cabeza ese pensar que decide lo que hace el cuerpo y el cuerpo obediente ejecuta, opera poniendo en movimiento lo indicado,
También se refiere a una distancia higiénica entre la parte del cuerpo que tendría como función el ejercicio racional y del pensamiento y las demás partes del cuerpo que tendrían como función untarse, ponerse a la tarea, arremangarse y ocupar al cuerpo en la ejecución de las tareas asignadas. La otra posibilidad, la de meterse de cabeza, me produce una sensación vertiginosa de cuando, sin saber muy bien en qué se está metiendo pues una se mete. La suspensión de cualquier análisis previo que prevea lo que será la experiencia, la desjerarquización de las partes del cuerpo y la desorientación del lugar que la cabeza, como lugar donde ocurre el ejercicio del pensar, en el dualismo racional, operan permitiéndole a la cabeza, como las demás partes del cuerpo, sumergirse en la experiencia. Es interesante pensar aquí que no es lo mismo meterse de los pies a la cabeza que de la cabeza a los pies, pues si lo primero que se mete es la cabeza, se suprime de inmediato la posibilidad de que ésta se mantenga a distancia de la experiencia. Segundo fragmento. Recuerdo una coreografía en la que jugaba con el peso de mi cabeza, dejándome sentir su peso y permitiendo que este peso llevara, moviera todo el cuerpo. Una especie de dejarme ir a partir de la cabeza. Lo que pesa una cabeza pocas veces en la danza nos lo permitimos sentir. Sin embargo, si hay alguna parte del cuerpo que puede llevarnos a salir del eje, a desarmar la estructura y con ello producir movimiento, es la cabeza. Implicar la cabeza en el movimiento del cuerpo no solo me produjo mucho placer, sino que me hizo pensar en lo aislada que suele estar de la experiencia del movimiento. Mover la cabeza como se mueve la cadera u otras partes del cuerpo, que, si suelen participar en la experiencia de movimiento, me hizo imaginar a la cabeza como el vigilante que habitualmente se queda en la puerta de las fiestas y que por una vez abandona su estricta labor y se adentra en la fiesta. El vigilante que pasa de estar controlando, decidiendo qué y quién entra, encarnando el poder de quien regula la frontera, pero que también se frustra por no poder disfrutar ni participar del goce de estar adentro, se emancipa de su lugar de poder para poder sentir y disfrutar como cuerpo que es. Tercer fragmento. A los bailarines nos han dicho frases como el bailarín no piensa, o lo mejor es que dejes la cabeza en el camerino, o el que piensa pierde. Lo curioso de estas frases es que tienen implícita la idea de que no es posible pensar sentir o pensar hacer, que no hay posibilidad de articulación, simultaneidad, rozamiento o contacto entre estas operaciones y que en el propósito de mantenerse conectado con la experiencia de movimiento, el pensamiento estorba. Lo que ha producido este imaginario es, a mi modo de ver, una producción de movimiento, tanto en la noción de entrenamiento como en la creación de movimiento que se queda en un plano mecánico físico, descartando una experiencia que pudiera ser múltiple, de allí la figura de ejecutante. Un moverse desde, con, entre los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los imaginarios, las memorias, lo material y lo inmaterial del cuerpo, requiere de una movilización constante del pensamiento y también un preguntarse sobre a qué llamamos pensar, porque las asociaciones que relacionan el pensar con juzgar, distanciarse, controlar o privilegiar lo consciente por encima de lo inconsciente, me parece que no le hacen justicia a este proceso. Tercer fragmento. La conexión entre esa idea de la cabeza como lugar donde ocurren los procesos racionales con las emociones se pone de manifiesta cuando, por ejemplo, a una se le calienta la cabeza. Hay cosas que le comen la cabeza. Una es una cabeza dura, es necesario sentar cabeza o se pierde la cabeza. Parece que allí la naturaleza aparentemente neutral se ve afectada, tocada por las emociones y lo que ocurre entonces parece salirse de control. Voy a perder la cabeza por tu amor, la conocida canción del Puma nos lo deja muy claro, que entre el corazón y la cabeza hay algún tipo de conexión o de afectación. Cuarto fragmento. Pero en la cabeza también están varias de las aperturas que nos conectan sensorialmente con el mundo. Tantas cosas entran y salen y se comparten por los orificios de la cabeza que parece increíble que no pensemos en esta parte del cuerpo como un lugar donde sucede lo sensible. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olfateamos y lo que degustamos entra por la cabeza. Lo que decimos, lo que babeamos, lo que escupimos, lo que moqueamos, lo que lagrimeamos, las miradas que devolvemos salen por las aperturas de la cabeza.
Quinto fragmento. A mi padre le dieron varios derrames cerebrales. El último fue un derrame total fulminante. No dejo de pensar que mi papá era un hombre del pensamiento y que el lugar escindido, heredado por la tradición occidental dualista, entre ese pensar y el hacer, entre ese pensar y el sentir, no le dio sentido, permiso para movilizar, a gestionar, tramitar, producir con su pensamiento, dejándolo en una suerte de inmovilidad mientras su cerebro se fundía. Un pensamiento, un sentir que hoy dudo en compartir, pero que me hace buscar afanosamente opciones diferentes a esa radical separación. Esta es una imagen de la pieza de Blade de Samuel Beckett. 3 urnas, 3 cabezas asoman, una luz ilumina sus rostros y los hace hablar, hablar y hablar. Mujer, marido, amante, eterno triángulo. Una misma historia atravesada por 3 voces que hacían la oscuridad, el imposible silencio, la imposible paz. Último fragmento. La cabeza decapitada que evidencia el desmonte de una jerarquía y la cabeza decapitada como trofeo que evidencia el triunfo de unas sobre otras, me hace pensar, además de la crueldad implícita en esta forma de acabar con una vida, en la dimensión simbólica usada en tantas acciones violentas a lo largo de la historia de la humanidad y que supone el desmonte de un poder hegemónico en la mayoría de las ocasiones para ser reemplazada por uno nuevo. La cabeza, el cabecilla, la corona, son todas figuras del máximo poder en una estructura de gobierno. Hemos heredado esta práctica real, practicándola de modo simbólico a tal punto que se ha vuelto frecuente, incluso en los últimos acontecimientos de los estallidos sociales, la práctica de decapitación de las estatuas. Lo interesante aquí es cuando esa cabeza, corona, a propósito de la muerte de la reina Isabel, no solo es destruida como respuesta a la indignación que produce el homenaje histórico a los relatos opresores, sino, me pregunto, ¿qué pasaría si también lo que suceda a continuación no fuera el reemplazo consecuente? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se queda sin cabeza o si la cabeza opera como una parte más del cuerpo? No hemos llegado hasta allá. Sin embargo, cada vez que una cabeza cae, el vacío de poder que se genera permite, por los escasos momentos que este vacío dura, imaginar otras formas descabezadas o con cabezas ubicadas en otros lugares de la estructura. Luego de escuchar estas muy provocadores relatos, maneras de aproximarnos a la cabeza, todo lo que la cabeza no solamente nos hace pensar, sino nos hace hablar, nos hace expulsar, ¿no? Sofía hablaba de esa cabeza que también siente, esa cabeza donde se encuentran unos orificios muy importantes como la mirada, como las orejas, como la nariz, como la boca, la lengua. Em, Seguramente vamos a esbozar algo muy corto luego de escucharles. Y, y pensaba un poco, claro, cuando empezamos a escuchar a Rodrigo, Rodrigo no solamente nos planteaba esta imagen de la cabeza sin cuerpo o del cuerpo sin cabeza, sino también de ese cuerpo con la multiplicación de las cabezas, ¿no? Y toda yo creo que eso es muy interesante pensarlo porque incluso en ese relato de la hidra, ese relato que tiene que ver con incinerar estas cabezas, me hace pensar mucho en los relatos que tienen que ver con no sé, pensaba mucho en la devastación de la naturaleza, ¿no? Como estas imágenes que significa la vida que se reproduce, como estas cabezas que se reproducen cada vez que se cortan, ¿no? Como las plantas que tienen esa potencia increíble de seguir creciendo. Y me preguntaba entonces, a propósito después de estos relatos de Rebe y de Sophie, hoy cómo escuchar estos relatos de la cabeza, de las cabezas cercenadas, de las cabezas incineradas. Porque además
Sophie cuando nos invita a pensar en esa expresión de doble sentido, estás de cabeza, y esa diferencia tan importante que hay entre estar a la cabeza y estar de cabeza, es decir, invertidamente, como también otra vez se me vienen la idea de la naturaleza y de las plantas. Por allí Platón decía que las plantas son un animal invertido con la cabeza hacia la tierra, ¿no? Y esa cabeza que tiene esa capacidad no de, no de dominar, sino de conectar, de conectar. Em, y bueno, y entonces eso me hace inmediatamente pasar al relato de Rebe cuando menciona que quizás esa relación tan profunda entre la cabeza y el sistema nervioso me hace pensar, ¿no? En ese lugar donde es tan imprescindible ese atlas, ese punto de conexión entre la columna y la cabeza. Em, Quisiera como dejarlo abierto, pero de pronto abrir una pregunta que se me abre ahorita cuando me quedo pensando en esto que menciona Sophie de la diferencia de estar a estar de, y, y es sobre el lugar de la escucha. Ya muy rápidamente. ¿Por qué? Porque pienso como esa posibilidad de estar inmerso en la vida, implica también una cierta escucha, que es distinta a esa escucha de esa cabeza separada, vigilante, que controla qué se escucha y qué no se escucha. Y es esta otra cabeza mm, que sí que escucha, que sí que obedece, porque es muy bonito pensar que la escucha, por ejemplo, en un lenguaje como el sánscrito, la escucha viene de una palabra que es algo así como audere, y audere significa obedecer. La escucha siempre es del orden también de una cierta obediencia, pero ¿de qué tipo de obediencia hablamos cuando se trata de esta escucha que está relacionada con un movimiento de la inmersión, no con un movimiento vigilante? Eh, ¿Es acaso esta otra obediencia como un nuevo relato por construir, distinto a este relato que separa la cabeza del cuerpo? Perdonen, no sé si es demasiado lo que estoy diciendo, solamente intentando resonar con sus poderosas palabras. Pues a mí me encanta esta diferencia que haces, Nata, entre dominar y conectar, ¿no? Creo que son dos maneras de agenciar bien diferentes, como desde una responsabilidad, desde un lugar de, eh, de hacerse cargo, pero no desde la diferencia un poco entre estar sumergido, inmerso. Eh, Creo que sí implica necesariamente eh, una, un, un sentir la cabeza, un estar en conexión con la cabeza de un modo muy diferente, eh, más desde el del orden de lo sensible, no del orden de lo racional. Y en ese sentido creo que esta escucha, que es obediencia que planteas, es más como obedecer a qué, me pregunto, ¿no? Obedecer, Ujú, eh, ahí como que se pierde el a quién se obedece o a qué se obedece, porque pareciera que se obedece a una cosa que no necesariamente eh, está como identificada o fija o se puede, sino como obedecer a la propia experiencia, ¿no? Pienso.
más que a un deber ser de la experiencia, a la propia experiencia. Sí, en ese sentido yo también, Nata y Sophie me hacen pensar, me hacen sentir una imagen del dominar versus el conectar, ¿no? Y es un poquito como lo vertical versus lo horizontal. La, en la relación de obedecer, a qué se obedece, y inmediatamente pienso en la intuición, ¿no? En la intuición que se pone en el territorio sensible. Estar de cabeza, escuchar, la escucha pasa por las células, por los tejidos, por los tendones y los músculos. Y esa escucha se conecta, es como un paisaje horizontal, es como un paisaje que se conecta y que tiene algunos relieves, y claramente la cabeza es un gran relieve, pero me gusta un poquito como pensar que hay como una descentralización de la cabeza en la estructura vertical, y que la escucha puede ir del cuerpo a la cabeza y de la cabeza al cuerpo sin la jerarquía de que es la razón completamente la que nos dice a qué obedecer, lo que hay que hacer, ¿no? Lo que está, el deber ser. Y en ese sentido, sí, siento la diferencia entre el dominar y el conectarse, y la relación entre mi cabeza y mi cuerpo, y también mi cuerpo con el cuerpo del otro, y la naturaleza. Entonces ahí empieza las líneas que separan empiezan a ser un poco más porosas, y entonces hay una escucha un poquito más allá del monólogo o el lenguaje que está pasando 100% en el cerebro. A mí sí, me ha quedado resonando la idea de la jerarquía, de cómo también efectivamente, pues cuando hay estos casos de cercenamientos de cabezas, lo que hay, lo mencionaba Sophie, lo que hay es un intento de romper con esa estructura jerárquica, ¿no? De desmontar un poder eh, eh, por una u otra razón. Entonces me hacía pensar en que los ejemplos que yo puse, salvo en el último, que no es una cabeza cercenada abruptamente, ¿no? Sino en todos los demás podría aplicar ese principio. Se cortaron todas esas cabezas eh, básicamente en una pugna de poder, ¿no? Porque esas cabezas cercenadas significaban ya fuera un poder hegemónico o un poder que amenazaba. Entonces, en las lecturas, las exposiciones que hacían tanto Sophie como Rebe, ahí todo el tiempo referencias a la posibilidad de concebir la cabeza de una manera distinta a un lugar jerárquico, a un lugar de poder. Yo, bueno, supongo que este intento, esta mirada de tratar de conectar la cabeza con la sensibilidad, de leer las conexiones con el resto del cuerpo, bueno, es un intento que hacemos también como artistas y más puntualmente como bailarines, en el caso de Rebe y Sophie, pues como bailarinas. Entonces me queda resonando mucho esa necesidad de lograr que la cabeza esté desestructurada, ¿sí? O desjerarquizada. Y me parece, nuevamente, pues esto quizás quienes hemos practicado danza y muy puntualmente danza contemporánea, de repente lo hemos pensado mucho y lo hemos vivenciado, pero no está de más volver a repetirlo, como la experiencia de la danza, también como otras experiencias sensibles, la experiencia del amor y del sexo, o la experiencia del juego en su estado puro también, eh, tienden a proponer una cabeza desjerarquizada y tienden a proponer, recuperando lo que acaba de decir Rebe, tienden a proponer un cuerpo horizontalizado, ¿sí?
o en otras posibilidades diferentes a la verticalidad, ¿no? En donde la cabeza está encumbrada, ¿no? En todas estas experiencias que he mencionado, sea el juego en su sentido más primigenio, sea el amor y el sexo, y sea la danza, la cabeza tiende a viajar por otros lugares muy diferentes a ese, a ese lugar entronizado en el que la solemos concebir. A mí me quedó sonando el relato que hiciste, Rodri, al final sobre tu mamá y pensaba mucho eh, como todo eso también tiene que ver con eso que decía Rebe de la cara como ese lugar de la identidad, pero pensaba mucho cómo es que nos relacionamos con esa cara o qué es lo que de esa cara es lo que nos emociona o qué es lo que de ese rostro, igual casi todos los homenajes a las fotografías en las casas, todo tiende a ser la representación de ese busto, ¿no? Desde el pecho hacia arriba, ¿no? Siempre se ha homenajeado, se ha recordado, se ha reivindicado la presencia, la memoria de los otros a través de esa representación que va del pecho hacia arriba, ¿no? Pero pensaba que no, creo que lo que pasa con esa cara es que no solo es como este asunto de la identidad, sino como eh, toda la expresividad que hay en el rostro, todo lo que revela el rostro, ¿no? De una experiencia Toda- emocional. todas todas las mil caras de un rostro. Sí, que quizás lo que uno le recuerda esa imagen identitaria es eh, todas las expresiones y la vida que aparece a través de cómo se manifiesta el rostro. Digamos, es más difícil verlo en otras partes del cuerpo, pero en el rostro se ve, se sonroja, le tiembla la boca, llora de emoción, y quisiera pensar que cuando esa cabeza se recupera para hacer memoria de un ser amado, es porque ella recuerda toda eh, eso que se revela a través de las expresiones de un rostro, ¿no? Ujú. Es como el lugar donde es más manifiesta toda esa emotividad. Ahorita mismo estamos mirándonos un poco los rostros y leyendo cosas, ¿no? Cosas más a nivel emocional, ¿no? Como si alguien arruga el cejo, el entrecejo, si a alguien se le ponen llorosos los ojos, si a alguien le tiembla la boca, si alguien se sonroja. Hay un montón de información del orden de la conexión emocional y afectiva que se lee en un rostro y sí, como en una cabeza. Por una cabeza, decía el tango, por una cabeza toda la locura. Y creo que se refería más al rostro. Échele cabeza. Échele cabeza. Me está dando vueltas en la cabeza. Córtele la cabeza. Bueno, todas estas expresiones que atraviesan nuestra vida cotidiana, que siguen atravesando nuestros relatos y que quizás el compartir de este territorio también nos permite como hacer, hacer consciente o estar atentas a esas formas de construcción de estos territorios, ¿no? Y cómo envuelven también nuestros relatos. Eh, pues un agradecimiento eh, grande, muy grande. Muchas gracias, Rebe, muchas gracias, Sofi, por encontrarse aquí en Voz a Voz. Esperamos poderlas tener en otro momento. Eh, Creo que aquí los cuatro hemos tenido la experiencia de perder la cabeza bailando, es decir, creo que aquí hay algo que nos une que tiene que ver con este gozo que significa desorientarse, esta posibilidad de perderse en el movimiento. Estoy hablando un poco de ese encuentro que nos ha suscitado quizás la danza contacto como un lugar donde la cabeza
deja de tener ese dominio sobre el cuerpo y más bien nos provoca esta sensación de la desorientación. Y, y muchas gracias. Creo que quisiera como eh, terminar con esta imagen de la desorientación para hablar, para dejar abierto lo que estos relatos nos provocan, como una especie también de desorientación, ¿no? Como de mover la cabeza y dejar que pese la cabeza para nuestros siguientes territorios del cuerpo. Muchas gracias. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022. Alcaldía Mayor de Bogotá.